Buen día, profesora Alejandra Colina. Nosotros somos el equipo 4, el cual está conformado por Campos Morales Guadalupe, Cedillo Romo Guadalupe, Cuevas González Fátima Belén, Ixcampari Rojas Fátima Guadalupe y una servidora Espinosa Cortés Guadalupe Jimena. Bueno, vamos a exponer nuestra entrevista estructurada que permite la coevaluación. Como objetivo tenemos conocer cómo influyen las elecciones para el regreso a las clases presenciales y los factores que pueden afectar o no al colectivo escolar. Vamos a preguntarle a la maestra Laura Cedillo, que hoy nos acompaña, y comenzaremos con las preguntas. Bueno, como primera pregunta sería, ¿qué es lo que le gusta y qué le disgusta de su trabajo? Bueno, buenas tardes para empezar, buenas noches. Eh, el trabajo docente es muy rico en muchos elementos, sobre todo en la parte del dar. Todo docente tiene que tener esa labor por servir. Y esto implica que pues estás en contacto con humanos, y entonces esa parte de la riqueza humana debe crecer, el desarrollo humano como tal. Es algo muy, muy padre. Me encanta mi trabajo, me gusta mucho trabajar con adolescentes, yo en específico trabajo con adolescentes. Lo que no me gusta, pues obviamente todo el sistema educativo no es perfecto, sobre todo en México, que desafortunadamente nuestro sistema educativo se rige por la política y no al revés. Y pues además los papás, ¿no? Que a veces nos falta mucha educación en México, entonces a veces los papás, lejos de ayudarnos, a veces obstaculizan el trabajo. Entonces esas son las dos realidades de la parte educativa. Muchas gracias. Bueno, procederé a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué es lo que más se le ha dificultado para llegar a concluir su carrera profesional? Bueno, durante el estudio no es complicada la parte educativa, por lo menos a mí nunca se me dificultó esta parte del proceso educativo, de las estrategias, de esta parte, ¿no? Lo único complicado es cuando ya vas a la práctica y te das cuenta de que pues, realmente las teorías son una cosa y la realidad es otra, ¿no? Entonces, el vincular esas teorías y poderlas aplicar a un mundo un poco diferente o que varía mucho porque estamos en un México muy diverso, entonces varía mucho, incluso varía de un grupo a otro, ¿no? Entonces, el poder aplicar esas estrategias que tú conoces de manera teórica y aplicarlas a diferentes mundos, porque cada grupo es un mundo diferente, eso es lo que se complica un poquito. Ya con la práctica, pues ya vas agarrando lento, ¿no? Pero sí al principio, durante tus estudios, cuando vas a hacer prácticas, pues esa es lo más complicado. Muchas gracias. Buenas noches, es un gusto que esté aquí con nosotros. Bueno, ¿cuáles han sido las claves para el avance de su carrera profesional? Buenas noches. Bueno, las primeras bases es la profesionalización continua. Nosotros como docentes estamos en constante aprendizaje. De hecho, yo creo que todas las carreras o profesiones deben de tener nuevos aprendizajes porque estamos en un mundo cambiante, pero sobre todo cuando trabajamos a nivel social, nuestra sociedad cambia constantemente. Entonces, primero tienes que estar dispuesto a aprender siempre, siempre, siempre tienes algo nuevo que aprender y tener esa mente abierta, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita lo vemos en las condiciones actuales, el hecho de cambiar, de transformarnos radicalmente de una parte de contacto presencial a algo totalmente digital, ¿no? Y que a lo mejor, pues digamos, yo me consigo todavía joven, todavía tuve más acercamiento a esta parte tecnológica, ¿no? Pero sí es importante que constantemente estemos aprendiendo. Muchos compañeros docentes, muchos colegas se toparon con esta realidad que desafortunadamente no evolucionamos con nuestros alumnos, ¿no?
Entonces, es eso. Yo creo que la clave del éxito en esta carrera es tener la constancia en el aprendizaje y pues estar consciente de que estamos en un mundo cambiante y que por lo mismo la sociedad va a estar cambiando al igual que nuestros alumnos. Bueno, a continuación nos gustaría saber qué influencia tuvo su experiencia universitaria en su preparación para alcanzar este trabajo. Bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de concebir durante, no solo durante mi carrera, sino a lo largo de toda mi vida escolar, con docentes que fueron un gran ejemplo para mí, o incluso tuve la desfortuna o fortuna, yo le podría decir, porque a partir de eso decidí no ser de concebir con docentes que la verdad tenían una gran práctica y que sobre eso trabajé. Lejos de a lo mejor los conocimientos que nos aportaban en la normal, porque yo soy normalista, más que la teoría, el aprender las técnicas que los mismos maestros aplicaban con nosotros, pues eso me ha funcionado muchísimo, ¿no? Obviamente, pues todo lo vamos modificando y adecuando, pero sí fue una de mis grandes oportunidades que logré obtener basándome en la experiencia de ellos. Buenas noches, es un gusto tenerla aquí con nosotros, profesora Laura. Me gustaría hacerle 2 preguntas por mi parte. La primera sería que, ¿cuál podría ser su filosofía de enseñanza? Pues creo que una de mis grandes filosofías que yo podría ocupar es que si quieres enseñar tienes que aprender, ¿no? Y la segunda es que primero hay que ser un gran ser humano y después un gran profesional. Entonces, sobre todo cuando trabajas con seres humanos, o sea, no podemos, hay muchas personas que desafortunadamente utilizan la profesión como parte de crecerse ante los demás cuando realmente la profesión es para servir, ¿no? Entonces, primero hay que ser buenos humanos y después buenos profesionales. Muy bien, mi segunda pregunta sería, ¿cómo organiza sus clases o cómo organizó sus clases cuando apenas comenzaba en esto de ser maestra? Bueno, pues yo soy maestra de secundaria, entonces, y soy especialista en español. Entonces, durante toda mi vida laboral, afortunadamente, siempre me han puesto en el lugar que corresponde, porque anteriormente como que nos ponían a donde cubría, ¿no? Si se hacían falta de matemáticas, en matemáticas. A mí me tocó esta parte donde nos ajustaban a la especialidad que correspondía. Entonces, yo siempre he dado clases en español. Entonces, de cierta forma, eso me ha ayudado a llevar una sola línea y no varias en cuestiones de áreas. Al principio, pues sí tienes que adecuar, desde la normal te enseñan que toda clase tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre, además de que nosotros trabajamos por proyectos. Esto implica que español inicia durante 2 semanas aproximadamente, trabajamos sobre una misma área y se abordan diferentes temas. Por ejemplo, estamos hablando del cuento y entonces ese es mi proyecto, el cuento, ¿no? Y de esta forma, durante 2 semanas abordo qué es el cuento, estructura del cuento, tipos de cuentos, tipos de narrador y todos los elementos que corresponden. Entonces, siempre se ha organizado el trabajo de esta forma. Al principio sí era un poquito complicado porque por la falta de experiencia como que no le dabas tiempo a los alumnos, ¿no? Ya después pues ya aprendes a medir el tiempo y esto te ayuda muchísimo con la disciplina. Buenas noches. Bueno, yo a continuación le procederé a darle a la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo considera usted que el gobierno debe de actuar ante esta problemática de regreso a clases presencial en este caos de pandemia? Bueno, Yo considero que sí es un elemento importante el gobierno porque el gobierno provee, ¿no? Es decir, tu misión es proveer de insumos necesarios. Sabemos que desafortunadamente nuestras escuelas carecen de muchos elementos, incluso como agua.
Yo tengo la experiencia de la secundaria donde yo laboro, generalmente no hay agua en el turno vespertino. Entonces, imagínense con esta pandemia donde la limpieza es fundamental. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es antes de abrir, asegurarse de que todas las instituciones tengan los insumos necesarios. Pero creo que además de la parte del gobierno, que es obligación, ¿no? Es obligación proveer a las escuelas de todos estos elementos, que son muchísimos. Yo creo que también tiene mucho que ver con la concientización social, ¿no? Porque es una responsabilidad el hecho de acudir a clases y saber que tienes que cuidar al otro, saber que no nada más eres tú. Yo les decía a mis niños en varias reuniones que he tenido con ellos, es que quiero que ellos sepan la importancia que tiene el que ellos vayan a la escuela y que asuman esa responsabilidad, porque es el hecho de que ellos tienen que cuidar. Si ellos no se cuidan, se contagian, en la escuela contagian al compañerito, y resulta que el compañerito tiene a lo mejor una abuela, no se pudo vacunar porque estaba en tal situación de enfermedad o yo qué sé, y fallece desafortunadamente la abuelita, ¿no? Entonces, sí es como que una cadenita de responsabilidad. Sí, el gobierno tiene esta responsabilidad de asumir estrategias y de proveer de manera correcta. Yo desafortunadamente creo que lo que está pasando actualmente es una serie de improvisación, porque pues a nosotros nos han entendido con que sí regresas y luego que no regresas porque es voluntario y luego que sí regresas aunque sea un día porque te están de Contraloría, te están revisando que si estás trabajando, que si no estás trabajando. O sea, ya la sociedad está encima de este proceso escolar y de cierta forma está mermando que sea un regreso seguro, porque no lo están haciendo con este fin de seguridad, sino con este fin de es que tienen que regresar porque hay presión social, ¿no? Entonces, sí es importante que adecúen las estrategias y que establezcan bien las líneas con la que van a trabajar, porque de eso va a depender mucho, mucho la seguridad de nuestros niños y de incluso de nuestras familias. Bueno, a continuación, la segunda pregunta es, ¿cómo usted cree que las elecciones han influido para que la SEP dé el inicio a clases presenciales en forma híbrida? Considero que tuvo una gran influencia, sobre todo por esto que te mencionaba de la presión social. Entonces, pues obviamente a los candidatos no les convenía tener a la sociedad en contra, ¿no? Entonces viene este proceso de regresamos a clases para que todo el mundo vaya a votar y para que vean que estamos en semáforo verde y entonces todo está bien, todo está perfecto. Y entonces como pueden ir a votar, pues obviamente van a regresar a escuela, ¿no? Es lo que les decía. Actualmente la educación se rige por la política, cuando debería de ser al revés, ¿no? La política debería estar regida por la educación. Entonces, pues desafortunadamente las medidas educativas que se toman, incluso con el cambio de reformas, que esta reforma que para el próximo año, como ya es cambio de gobierno, otra reforma, o sea, eso tiene que ver muchísimo porque en México la educación pasa a segundo término, ¿no? Lo primero es la política y lo que conlleva, ¿no? Y ya después la educación. Entonces, sí tiene mucho que ver a mi perspectiva, claro está, yo no tengo la sabiduría completa, pero considero que sí tiene muchísimo que ver. Incluso les digo, hay mucha información, incluso nosotros como docentes, ¿no? El presidente dice una cosa y nosotros nos enteramos, a nosotros nos dan indicaciones oficiales a la semana y media, ¿no? Entonces, todo se maneja a través de rumores, porque pues no hay una organización correcta, todo está a través de la improvisación y todo a través del movimiento político. Desafortunadamente así estamos en México. Comparto su opinión y pues estoy de acuerdo con usted, profesora. Buenas noches y me gustaría que nos platicara cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado como docente en esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Perdón, no escuché. Sí, ¿nos podría compartir el mayor reto que ha enfrentado como docente en esta pandemia que ha afectado a todo el mundo? No ver a mis niños y no saber si están bien o no, no poder exigir algo que desconozco. Eso yo creo que es lo más difícil. Si en presencial es complicado
cuando sabes que tus niños están pasando, pero pues tú estás ahí, ¿no? De cierta forma estás conectado. Pero cuando no sabes ni dónde están, ni qué pasó, ni si están bien, varios de mis niños fallecieron sus papis, entonces sí es complicado no estar con ellos. Sí, me imagino. ¿Nos podría compartir, por favor, qué cosas son las que la siguen inspirando para continuar con su carrera como docente? Lo que es la riqueza de tener, la riqueza de estar con mis niños. Les digo, la riqueza, lo rico de estar con tus niños y que ellos te puedan dar unas gracias, el poder aportar ese granito de arena a la sociedad, creo que con eso nos damos por bien servidos. Claro. Agradecemos mucho su participación. Fue un placer para nosotras haber compartido esta sala con usted. Y bueno, ¿gusta agregar algo más? Por mi parte sería todo. Éxito en su proceso educativo y aprendan lo más que puedan, porque lo difícil es en el campo laboral. Entonces, mucho éxito, chicos. Muchas gracias por su consejo y pues hasta luego. Esperemos vernos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Por nada.